médicos, estudiantes de medicina, residentes en adiestramiento, cirujanos y público en general que tengan la oportunidad de ver esta videograbación que estamos realizando hoy, 30 de octubre del 2010, al doctor Carlos A. Calimano. El doctor Calimano es un cirujano general y vascular, que es joven, está mayor de edad como lo que comencé grabando en esta serie, pero que ya tiene su historia, su aportación a la cirugía en Puerto Rico, tanto en la academia como en la práctica de la cirugía. Así que para mí es un placer que el doctor haya aceptado la invitación de estar aquí con nosotros hoy y poder dialogar con él por espacio más o menos de 1 hora sobre sus aspectos personales primero, sus padres, su familia, sus hijos, sus hermanos, su educación y después el aspecto profesional y los logros que él ha obtenido como cirujano general y todo lo que nos quiera contar de su vida como cirujano en Puerto Rico. Así que, Carlos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y pues vamos a comenzar. ¿Dónde tú naciste? ¿Tus padres? ¿Tu educación primaria, secundaria? Nací en Arroyo. En esa época en Guayama no había hospital, aunque mis padres vivían en Guayama y me crié en Guayama. Allí asistí a escuela primaria y secundaria y me fui para mi primer año de high school. Entonces me fui a Jacksonville, Florida, a una escuela que se llama The Bowles School, donde terminé mi high school. De ahí fui a Filadelfia, a la Universidad de Pensilvania. Estuve allí 3 años. No terminé mis estudios allí porque me cogieron en la escuela de medicina aquí de 3 años y entonces vine a Puerto Rico. Estudié en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Me fui entonces... ¿Cuándo terminaste medicina? Medicina, soy de la clase del 67. Me fui a Detroit, Michigan, a hacer un internado rotatorio. Yo fui de aquella época que no teníamos definido qué queríamos hacer. Me fui a un hospital que se llama Henry Ford Hospital en Detroit. Hice un internado rotatorio y estando allí fue que decidí que quería seguir cirugía. Había un cirujano allí que era misionero y trabajaba unos cuantos años en Henry Ford y entonces se iba a distintos países en África como cirujano misionero, que se llamaba Stuart Kingma. Y fue uno que tuvo una influencia muy grande en interesarme a mí por la cirugía. Me quedé allí, hice cirugía general y entonces hice la subespecialidad de cirugía periferovascular, donde había un programa fuerte dirigido por un señor que se llama D. Emerick Silagi, y el programa en aquella época constaba de 6 meses de laboratorio, que constaba de laboratorio de perros y constaba de hacer arteriogramas. Y después 1 año de cirugía periferovascular en sí. Eso lo terminé en el 77 y ahí regresé a Puerto Rico, donde vine a trabajar al Hospital de Veteranos. Estuve allí a tiempo completo hasta Navidades del 79, que me fui 1 año al Hospital de Distrito de Fajardo, porque en esa época había que hacer 1 año de servicio mandatorio, Público, sí. servicio público, y estuve 1 año de Navidades del 79 a Navidades del 80 en el Hospital de Fajardo. Cuando regresé de nuevo a San Juan, volví a Veteranos, pero no a tiempo completo, sino ahí empecé a hacer cirugía en práctica privada. Comencé mayormente ayudándole a Marín Cancel y a David Rodríguez
en su práctica de cirugía privada en el Hospital Doctors y en el Metropolitano. Después, pues, he seguido práctica privada y en una época u otra he estado en casi todos los hospitales. Sí, porque cuando comencé hacía guardias por todos sitios, porque eso es la realidad de la vida. Y en una época trabajé en San Jorge, trabajé en Doctors, en Auxilio, en San Pablo, en Bayamón, en los Dos Pavillas, en San Francisco, en Río Piedra. Hoy en día mi práctica privada es en Pavía, Santurce exclusivamente. Ya no estoy haciendo guardias y no voy a ningún otro hospital en privado, sigo yendo al hospital de veteranos, donde sigo trabajando allí. Pero mi práctica hoy en día consiste de cirugía vascular periférica y cirugía general, ya que con mi práctica en el hospital de veteranos yo tengo que hacer todo tipo de cirugía. Y pues entiendo que me mantengo al día en cirugía general también. Y aquí pues lo más que me refieren es cirugía vascular en mi práctica privada, pero hago mi cirugía de colon en ocasiones. Hay algunas cosas que estoy dejando de hacer. Ejemplo, estoy haciendo muy poca cirugía de seno. Yo creo que hoy en día cirugía de seno, con todo esto de sentinel nodes y la genética, pues se está convirtiendo en una cirugía que necesita cierto expertise, y si es alguna simpleza la hago, si es algo más, lo refiero. ¿Estás haciendo vesículas por la paroscopía? Hago vesículas por la paroscopía. Y hernias, obviamente. Hago hernias, hago colon. Tiroides. Hago tiroides, paratiroides en ocasiones. Esa, como tú sabes, no es algo que me refieren muy a menudo. En veteranos las hago y pues me mantengo más o menos, ¿verdad? Pero no es algo que tenga una práctica grande de eso. Pero sí hago un surtido de cirugía general. Vesículas por la paroscopía fue algo que comencé tarde, porque en mi época eso no existía. Exacto. Y fui a UCLA, donde tenían un laboratorio con cerditos. Y fui a tomar los cursos allá y fuimos un grupo, y después mandaron un cirujano que nos ayudó aquí con las 5 primeras vesículas. Y de ahí en adelante las he estado haciendo. Casualmente cuando fui a UCLA, la primera noche allí hubo un temblor y yo salí casi cogiendo y nadie hizo caso. Al otro día, en un salón de clases, hay otro temblor, y los que éramos de por acá pues empezamos casi a coger y nadie se movió. Y me dijeron, no, si esto aquí es común, esto pasa todos los días. Salimos de allá un sábado, y de domingo para lunes fue el terremoto grande que tumbó el Santa Mónica Freeway y todas esas cosas. Así que sí hay terremotos aquí. Y ocurrió uno fuerte, de verdad. Sí. Muy bien. Entonces, en veteranos, ahí está la residencia de cirugía general también, ¿no? Sí, es la misma residencia de la Escuela de Medicina. Sí, exacto. Tenemos los mismos residentes que rotan periódicamente por el hospital de veteranos. En los últimos años, pues yo creo que ellos hacen la mayor parte de su entrenamiento de cirugía vascular periférica en las rotaciones que hacen en veteranos. Hacen en la Escuela de Medicina también, en el centro médico. Pero entiendo hoy en día que el volumen que tenemos en veteranos de cirugía periférico-vascular es mucho mayor que el que logran hacer allá. Allá se reparte con el centro cardiovascular, pero acá hacen muchas. Lo más que hago hoy en día son carótidas, porque
el único hoy en día que hace carótidas en veteranos soy yo. Mientras que la otra cirugía periferovascular, pues no la hago yo solo. O sea, la repartimos entre otros, ¿verdad? Pero las carótidas, pues las hago yo. Llevamos, yo te diría que 15 años por lo menos, haciéndolas con un bloqueo, que el paciente está despierto y se hacen que uno puede hablar y hacerle un mini neurológico durante la cirugía. Y eso nos ha bajado las complicaciones grandemente, especialmente las complicaciones pulmonares, que en la población de veteranos es un factor importante porque hay muchos fumadores y gente que no ha estado en las mejores condiciones físicas de su vida, ¿verdad? Y allí, pues los días que no tengo vascular, hago cirugía general. Tengo 2 hijas. La mayor vive en Filadelfia y es doctora en medicina, internista y geriatra. Y esa tengo 2 hijas, o sea que tengo 2 nietas. Ella está casada con un psiquiatra de niños, que es puertorriqueño también, pero se quedaron en Filadelfia porque la oferta de trabajo que le hicieron fue tan generosa que pues se quedaron allá. ¿Ese estudió aquí también? Ella estudió aquí, en la Escuela de Medicina de Ponce. De Ponce. Sí. Hizo un año aquí en el Hospital de Veteranos y después se fue a Filadelfia, donde completó sus estudios y se quedó allá. Se casó con un compañero de estudio que terminó allá también, pues, lo de psiquiatría y psiquiatría de niños después. Y están muy contentos y muy bien. Mi segunda hija vive en San Francisco, vive en Berkeley, al cruzar ella estudió un doctorado en química, que lo terminó en la Universidad de California en Berkeley, y trabaja en el área de San Francisco. Ella trabaja con las Clorox hoy en día, en las facilidades donde ellos tienen el research y eso, que es un suburbio de San Francisco. Está muy bien también, gracias a Dios, las 2 están muy bien. ¿No tienes varones? No tengo 2 hijas. Mi esposa trabaja conmigo desde que yo empecé práctica privada. Ella es la que corre la oficina. Me ayuda en la oficina que tengo los sábados. La que tengo los jueves, ella no asiste, pero es la que hace todas las cuentas, todos los enlaces con planes médicos, etcétera. Ella es la que se dedica a correr todos los aspectos de la oficina. Muy bien. Llevar récords, pagar cuentas, todo lo ha hecho ella siempre. Al principio tenía secretaria los sábados, pero nadie quiere trabajar los sábados. Sí. Y el turnover era tan grande que se convirtió en un problema, y entonces ella empezó conmigo y se ha quedado conmigo. ¿Y tus padres? ¿Dónde? Mis padres, mi papá, mi papá era de Guayama también, por un accidente de la vida nació en San Juan, porque venir a San Juan en aquella época no era un viajecito de ir y venir, era un viaje de venir a San Juan y quedarse unos días. Y estando de visita por acá, pues mi esposa, mi abuela se fue de parto y nació en San Juan. Mi mamá era, toda la vida la conocí como de San Germán. Y no estoy seguro si nació en San Germán o en alguno de los pueblos limítrofes, pero de aquella área. Mi mamá era tecnóloga médica y fue a trabajar a Guayama, y ahí fue que se conocieron mis padres.
Mi papá era agricultor y se dedicó toda la vida a la caña de azúcar, industria que ya no existe, Sí. ¿verdad? Puerto Rico, eso ya pasó a la historia. Vivimos de muchachos todos en 4 casas idénticas que mi abuelo construyó, y el regalo de boda para cada uno de sus hijos era la casa. Eran en medio círculo alrededor de la casa de los abuelos y se comunicaban por el patio, por la parte posterior, en los patios se comunicaban. Y en casa de mi abuelo había diamante de jugar béisbol y éramos suficientes primos para hacer un team de pelota entre todos. Y nos criamos ahí todos juntos. Tuvimos la suerte de que mi bisabuela duró, creo que hasta los 97 años o algo así. Y la costumbre era ir a misa a las 10 de la mañana los domingos y después de misa ir a visitar a la bisabuela. Mi bisabuela se paraba en la puerta, un beso a todo el mundo, los adultos hacia adentro de la casa y los muchachos para el patio porque la volvían loca. Pero así hizo que nos criáramos todos, que siendo quizás primos más distantes no nos dimos cuenta de esa división. Éramos todos primos, no había otra vez, y nos conocimos todos muy a fondo y ha sido relaciones que la hemos mantenido toda la vida. Era muy bueno. No todo el mundo tiene la suerte de tenerla así. Pero una familia extendida, como ya no existen. Sí, y fue extendida, sí. Digo, hoy en día, pues, como pasa, yo creo que tengo más familia en San Juan que en otros sitios, porque en Guayama se ha ido mudando la gente, ¿verdad? Están aquí en San Juan la mayor parte de la familia y sí, muchos han emigrado a Estados Unidos. Mis hermanas viven aquí, tengo 2 hermanas. Ellas viven cerca de donde yo vivo, que a una de ellas puedo ir casi caminando. Ambas están casadas, están muy bien, muy contentas. Con el rush de la vida, el día que no nos vemos tan a menudo como me gustaría, pero siempre buscamos un ratito para encontrarnos. Son 2 hermanas. 2 hermanas. ¿No tuviste hermanos tampoco? No tuve hermanos, no. Okay. Muy bien. No. Muy bien. Entonces, en veterano, cuando tú llegaste a veterano, el jefe era Amadeo. Sí, el doctor José Amadeo era el jefe de cirugía. Ajá. Y era el programa de corazón, era Gumersindo Blanco el que lo hacía, con la ayuda de David Rodríguez Pérez. Sí. Muchos de los facultativos de aquella época pues ya no están, se han retirado o algunos han fallecido. Otros están vivos pero que no están en buena salud, como don David, Sí. por ejemplo. Con David operaste en veterano y en privado le ayudabas también. Sí, al principio él y Marín Cancel, José Marín Cancel, Era bien amigo. eran mis amigos y trabajaban juntos. Sí. Y cuando uno de ellos no podía o algo así, pues yo le iba a ayudar. Cuando yo comencé mi práctica privada, don David me ayudaba a mí en mi práctica privada. Y don David es tremendo ayudante cuando él así se lo propone. Sabes que los muchachos siempre dicen que él le enseñaba un truquito. El truquito era que cuando le daban la tijera no la soltaba. Pero cuando él me ayudaba a hacer cirugías grandes, aneurismas y cosas así en privado, es tremendo ayudante. Y al principio pues él iba y me ayudaba en lo que yo comencé mi práctica privada. Sí. Y todo el mundo tiene una idea de David como un gran técnico. Sí, Pasa que era bien rápido y se desesperaba. Sí. Don David lo que pasa es que tiene un conocimiento de anatomía. Sí, exacto. Y de dónde buscar una área menos hostil para llegar al sitio que tú quieres.
Y con eso pues aprendí. Aprendí mucho con don David. Yo creo que todos aprendimos con don David, ¿sabes? Sí, es verdad. Eso es así. Sí. Y en veteranos, ¿están haciendo allá o tú aprendiste a hacer endovascular surgery? Estamos haciendo una cantidad limitada. Estoy hablando que estamos haciendo aneurismas abdominales por el método endovascular. Cuando esto empezó a salir en la literatura, pues me puse a leerlo, ¿verdad? Porque en mi época obviamente eso no existía, cuando yo me entrené. Me puse a leer. En ese momento, el hospital que reportaba una experiencia mayor en los Estados Unidos tenía 260 y pico de casos. Y fui a un congreso en Barcelona donde reportaron la experiencia europea, que en ese momento eran 5.000 casos. O sea que la experiencia en Europa era mucho mayor que en Estados Unidos. En Europa el sistema es muy distinto. No hay FDA que regula el uso de dispositivos vasculares, ¿verdad? Y mayormente es una medicina académica. Los centros donde hacen este tipo de cirugía son los grandes centros académicos. Y esos son los que estaban reportando que son sitios de excelencia. Y cuando aquí la experiencia mayor eran 260 y pico de casos, allí tenían 5.000. Ahí pues me convencí de que esto tenía un sitio en la cirugía. Logramos ir a San Luis, al hospital donde está Gregorio Sicard, a Barnes Jewish Hospital, a coger un entrenamiento de varios días, donde Sicard nos recibió con brazos abiertos. Yo lo conozco desde muchacho porque él se crió en Guayama parte de su vida. Jugábamos pelota de muchacho también. Fuimos allá, tuve el entrenamiento. No comenzamos a hacer los endovasculares prontamente por problemas de tecnología que no teníamos aquí. Entonces regresé a coger otro curso más, esta vez a Houston. Y entonces, después del segundo curso en Houston, fue que comenzamos en el Hospital de Veteranos a hacer cirugía endovascular de aneurisma. Y hacemos pues un número de ellos. Hay muchas otras cirugías endovascular que no la estoy haciendo y traté de buscar entrenamiento en ellos, pero la conclusión de grandes expertos y donde he preguntado en reuniones en el Colegio Cirujano en Estados Unidos es que casi tienes que ir a una residencia nueva, que no es una cosa que se presta a ir a coger un curso de unos cuantos días y no así. Y lo otro que ellos sugirieron es que reclute a un cirujano joven que tenga el entrenamiento y aprenda con él. Eso es lo que estoy tratando de hacer, de llevarme uno de los que fue discípulos de nosotros, que se entrenó en endovascular, que vaya y nos ayude y uno aprender algo nuevo con él. Pero sí, hacemos el programa, lo hago en conjunto con el radiólogo invasivo en veteranos, y lo hacemos, gran parte la hace él y la gran parte la hago yo, y yo te diría que cantidades más o menos iguales. Pero allí podemos trabajar muy bien en conjunto con los... ¿Quién es el radiólogo invasivo allá? Está Alvin Almodóvar en estos momentos. Sí. Excelente. Sí. Entrenó en Tampa, creo yo. Sí. Sí. Muy bueno. Es muy bueno y nos llevamos bien y nos ayudamos mutuamente. Es muy bueno. Pero en endovascular eso es lo único que estamos haciendo. ¿Esos casos hay que escogerlo o se puede aplicar la técnica a cualquier paciente con aneurisma de ducto abdominal? No. Hay que escogerlo. Son los casos
que su anatomía nos permite utilizar ese método. No es al caso que yo quiera. Hay ciertos requisitos de que tiene que haber una distancia de por lo menos 1 centímetro debajo de las renales para poder anclar este tipo de graft. Hay un requisito de angulación del cuello, que si tiene una angulación muy extrema, tampoco es candidato para este tipo de cirugía. Y tiene que tener uno donde anclarlo distalmente, aunque en esa situación pues sí hay más recursos, ¿verdad?, en la parte distal, pero en la parte proximal es que nos limita. Nosotros no lo estamos usando tampoco en gente relativamente joven, porque todavía a largo plazo hay dudas de cómo va a funcionar esto, pero a corto plazo en estas personas enfermas, mayores, no hay duda que es mucho mejor. En base experimental se pueden hacer muchas cosas que para nosotros no están disponibles, pero hay centros en Estados Unidos que inclusive usan técnicas en que anclan esto encima de las renales, con orificios para las renales, pero eso no está aprobado todavía para uso general. Esos son en centros de research, pero sí los hay en Estados Unidos. ¿Sí? Y en la experiencia europea, que van más adelantados, hay casos que han tenido que ponerle el graft endovascular y después tienen que reoperarlo 5 o 10 años más tarde. ¿Eso ocurre? No, mayormente los que han tenido que reoperar son fallos a corto plazo, que se ha salido de sitio el graft y cosas así por el estilo. Pero aunque ellos tienen más volumen, la experiencia todavía no llega a largo plazo. Sí hay que hacer reintervenciones más a menudo. Por lo general un aneurisma abdominal, cuando se hace abierto, pues es más duradera la operación. Lo que pasa es que el peligro de la operación y el trauma quirúrgico es mucho mayor. Pero cuando se hace endovascular, pues a menudo hay que reintervenir porque se queda una fuga, ya sea del área de de las uniones o, por ejemplo, una arteria lumbar grande, persistente, pues puede que haya que ir y ocluir esa lumbar. Pero la mayor parte de las veces sí se puede hacer también a través de un catéter. Es difícil, pero se puede. Pero para personas que tengan un abdomen hostil, de mucha cirugía previa, para personas que su estado cardíaco no sea bueno, su estado respiratorio no sea bueno, y tengan la anatomía apropiada, esta es la forma de hacerlo. No hay duda de eso, y muchos son de edad avanzada también, ¿verdad? Sí. ¿Y la aorta torácica también se está utilizando endovascular? Sí se utiliza, nosotros no lo estamos haciendo, pero sí se utiliza y se ha bajado la incidencia de las complicaciones de reparar un aneurisma torácico. Los que se pueden hacer de esa forma tienen menos incidencia de parálisis operatoria. Y sí, lo están haciendo en Europa y en Estados Unidos frecuentemente. Nosotros no lo estamos haciendo. Entiendo que en Puerto Rico sí se han hecho, pero en un volumen limitado todavía. Hay un centro en Arizona que es bien famoso en esta cirugía vascular, ¿verdad? Hay varios centros. Arizona es uno de ellos, donde empezó mucho de la tecnología de dilatar arterias primero, ¿verdad? Arizona Heart se llama, y hacen maravillas allí. Pero así hay muchos centros también, en Barnes Hospital, que es un hospital enorme, hacen de todo. Allí está, como te dije, Gregorio Sicard,
y un grupo de gente que él tiene allí, entre ellos Luis Sánchez, que es puertorriqueño, que también es uno de los diestros en este tipo de cirugía, y que nos visita aquí a Puerto Rico con cierta regularidad y nos da charlas. Hay una sociedad puertorriqueña de cirugía vascular y endovascular que a menudo lo ha invitado y él ha accedido a venir a darnos charlas de cómo está esta ciencia hoy en día, ¿verdad? De cómo ha progresado y qué está disponible, ¿verdad? Ha sido muy... Es curioso que yo he encontrado que, me he enterado que las residencias de Ponce, muchos de los cirujanos se adiestraron en cirugía vascular, un grupo grande en Arizona, que hay un puertorriqueño en Arizona que se quedó allá. Sí. Que me dicen que... Sí, él está allí, no puedo acordarme el nombre ahora, pero es una persona muy conocida y que ha venido aquí a Puerto Rico también, sí. En ocasiones. Reconocido internacionalmente como sí. Uno de los grandes... Hay varios puertorriqueños en los Estados Unidos. Está que ahora de momento no viene el nombre. Está Quiñones Baldrich en Los Ángeles. Ah, sí, William. Hay unos cuantos que han escrito mucho sobre este tema, que son puertorriqueños y que están, y como te dije, Luis Sánchez, que originalmente se entrenó en Nueva York, pero que está en San Luis hoy en día. Y es una figura conocida internacionalmente en este tema, ¿verdad? En Ponce hay varios cirujanos que están entrenados en endovascular y lo están practicando. ¿Sí? En Manatí también hay 2, creo. En Manatí también hay, en Bayamón, aquí en San Juan, en Pavía tenemos uno ahora también, 2 tenemos que hacen endovascular. Sí. Uno que vino de Tampa, ¿no? Sí, en Gustavo Jesús, que fue residente de nosotros en cirugía general y después se fue a especializar allá. Creía que íbamos a traer nosotros, que pasó por lo mismo y fue residente, pero se nos fue para Texas, que parece que le hicieron una oferta muy buena por allá y se quedó en Texas. Pero más van a venir. ¿Y en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico se está haciendo esa cirugía? Que tú sepas. Que yo sepa, no. No. Otro egresado de nosotros, entiendo que va a comenzar a trabajar en el centro médico y espero que las haga, pues, pero no sé que se esté haciendo allá. Y en la cirugía que tú vas a hacer, Carlos, ¿qué es lo que más te gusta hacer o qué te da más satisfacción? ¿Dónde te sientes más seguro de lo que haces, tanto en veteranos como acá, en privado? En general yo te diría que toda la cirugía vascular es lo más que me gusta. Como dije, pues lo que más hago hoy en día son carótidas. Y sí me gusta mucho la cirugía de carótida. He tenido muy buena experiencia a través de los años. Estoy operando en veteranos con residentes que yo les ayudo a hacer la operación. Los ayudo y los superviso y evito que causen problemas al paciente. Pero con muy buenos resultados. Como te dije, algunos de ellos los veo que están regresando entrenados en cirugía vascular, que eso es una gran satisfacción, que hayan decidido seguir esa carrera. Y muchos otros residentes que no siguieron vascular, pero que están en cirugía general practicando, que los veo. Pero que mucho de su exposición a cirugía vascular pues la hicieron con nosotros allí. ¿Por esa operación usa shunt interno o no? En ocasiones. Pero no de rutina. No, porque como lo estoy haciendo con un bloqueo, el control mismo es la reacción del paciente cuando cierro la carótida, cuando le aplico los clamps vasculares. Y ahí
la enfermera anestesista me le hace un mini neurológico de movimiento, de mirarlo, de hablar con el paciente, y si todo está bien, seguimos sin aplicar un shunt. Se completa y con esa técnica pues no tenemos tanto problema. Hay pacientes que al aplicar este clamp y cerrar el flujo por esa carótida, se han ido inconscientes. Ha habido otros que han perdido la función motora del brazo contrario. Ha habido otros que han convulsado al aplicar el clamp, y al quitar el clamp vuelven a su normalidad. Eso es bien impresionante. Y ese paciente obviamente hay que poner un shunt. Pues en ese caso nos preparamos y hacemos la cirugía con un shunt. Pero la gran mayor parte de los pacientes logramos hacerlo sin shunt, que es más cómodo y que uno puede hacer una cirugía más completa porque no tienes la interferencia del shunt en el mismo medio. El shunt, pues sí, tiene gran uso, pero hay que escoger también el caso, porque el mismo shunt puede causar que se suelte una placa al insertarlo y vaya a tener al cerebro, que es lo que uno quiere evitar. Los pacientes se estudian y se escogen de antemano. Hoy en día estamos usando más bien un CT angiograma, no tanto arteriografía como hacíamos antes, pero eso me da una gran idea de la circulación intracerebral, y hay casos que sabemos de antemano de que no vamos a, porque no hay conexión en un círculo de Willis. En esos casos pues nos preparamos de primera intención a usar un shunt. Al igual que hay casos que hacemos con anestesia general. El paciente que no puede o no está dispuesto a cooperar, paciente que su anatomía es que la lesión es tan alta que hay la posibilidad que haya que dislocar la mandíbula para ganar 1,5 centímetros más de distancia en la carótida interna distal, pues esos los dormimos de inicio, sí, para no tener el problema de mitad. Pero la gran mayor parte los podemos hacer con anestesia regional. Es muy satisfactorio eso, sí. Hacemos más y más con esto de la cirugía endovascular. Lo que está pasando es que hay un escogido de los aneurismas, que los más difíciles y más malos los tenemos que hacer abiertos, porque el que podemos lo hacemos endovascular, pero el que no tiene distancia entre las renales, no hay un cuello que es yuxtarrenal, pues lo tenemos que hacer abierto. Y eso es lo que pasa, es que los fáciles ya no me tocan, no me tocan hacerlo abierto. Pues, se están poniendo cada día más complicado, cirugía difícil. Mira, y en otro tema, Carlos, tú estás en la academia ya con los muchachos residentes, la reducción de horas de trabajo a 80 horas, ¿eso ha sido bueno, neutral o dañino para el sistema? Es algo que le tengo miedo. Yo creo que estamos viendo más y más que estamos creando cirujanos que están acostumbrados a que van a trabajar con el paciente X número de horas y de ahí en adelante le tocó al otro. Cuando salgan a privado se van a dar cuenta que eso no es así, que el paciente es tuyo. Pero lo veo mucho entre los residentes que admiten un paciente por sala de emergencia hoy. Es un paciente que hay que observar porque no es que necesita una cirugía de inmediato, pero que lo observa es el otro, porque ya ese salió de turno. No estoy seguro que eso sea lo mejor. Quizás, es verdad que quizás antes no tenían tiempo de respirar siquiera. Me preocupa mucho, especialmente los que están de sus últimos años,
ellos mismos hay veces que se hacen pasar de loco y quieren violar las leyes existentes por no perderse una experiencia quirúrgica en particular de un caso, ¿verdad? Y se quedan horas adicionales. Sí, lo hacen a veces hasta que uno se da cuenta y lo dice, mira, tú te tienes que ir. Pero mientras más senior, más vemos eso, porque no quieren. A veces hay un caso que él estudió, preparó para cirugía, lo puso en schedule y le vino una emergencia la noche antes, entonces se tiene que ir porque no durmió X número de horas. Y ellos muchas veces se quedan hasta que, porque puede que esa noche yo no me di cuenta que él estuvo trabajando con otro, no conmigo. Pero no quieren perder esa experiencia quirúrgica y ese seguimiento de ese paciente. No sé, tengo mis dudas si esto de veras es un movimiento beneficioso o es peligroso. Y no sé todavía, no creo que llevamos suficiente tiempo en este sistema como para ver qué va a ser el resultado final. Sí, eso empezó en el 2003. Posiblemente no... Digo, hay datos conflictivos. Yo he visto muchos cirujanos. Ahora en el último Colegio Cirujano Americano en Washington presentaron unos trabajos donde no se documentaba que fuera tan beneficioso para los muchachos. Obviamente, aparentemente ellos están contentos porque tienen más tiempo para estudiar con su familia, que eso es importante, pero hay problemas en el paso de batón, la entrega de la guardia, que ahora es más frecuente, y entonces a veces se pierden detalles del manejo del paciente, o el que lo operó no lo está siguiendo, o el que lo sigue quizás no está tan interesado en ese caso porque no lo hizo él, y otras cosas sutiles que pueden a la larga, y a menos que salga una práctica privada de grupo, que dice, pues yo lo opero, el compañero lo sigue, pero si está solo practice, es peligroso, va a tener que verlo todo el tiempo hasta que se cure. La tendencia moderna es práctica de grupo, especialmente lo estoy viendo en los Estados Unidos, aún más que en Puerto Rico, ¿verdad? Y hay grupos que trabajan cubriendo las salas de emergencia, por ejemplo. Hay distintos tipos de grupos, ¿verdad? Pero esa es la tendencia, diría yo, nacional en los Estados Unidos, que estamos viendo más y más grupos trabajando juntos. Y lo han hecho así, hay grupos en que sacan un cirujano que cubre las emergencias de esa semana, y en esa semana ese cirujano no opera casos electivos. Eso es una forma de hacerlo, ¿verdad? Porque allá, al igual que aquí, la cubierta de emergencia es un problema. Y cada vez lo vamos a ver más y más, que es difícil conseguir no solamente cirugía general, todas las ramas fuera de hora. Eso lo estamos viendo. Pero tú sabes que en Europa también han reducido las horas aún más, 80, y quieren bajarlas a 45 o por ahí cerquita, que todavía 80 horas es el doble de cualquier trabajador, ¿no? Sí. Que trabaja 40. Eso en Europa varía un poquito también de país en país, ¿verdad? Porque allá en algunos países pues siempre ha sido el retiro más temprano. Lo estamos viendo en Francia ahora, las protestas que han habido. Y el horario de trabajo en Francia no eran 40 horas, eran 35. Y así por el estilo, ¿verdad? No es igual. Pero van adelante muchas cosas, pero bueno. Y entonces, ¿cómo tú ves la práctica de cirugía ahora desde que tú comenzaste a lo largo de tus años y ahora el presente? ¿Está mejor? ¿O está peor? ¿O está igual? ¿O neutral? Yo no creo que esté peor. Yo creo posiblemente que vamos hacia un sistema que va a haber más burocracia, más papeleo, aunque no es papeleo, va a ser todo en computadoras, ¿verdad?
pero hay más regulación de lo que había antes. Creo que en el futuro va a haber aún más. Hay ya unos proyectos de ley, que algunos ya son ley, otros no, de que va a haber que tener todos los sistemas de récords y todo computarizado, todo electrónico. En el hospital de veteranos ya todo es electrónico desde hace unos años, y eso trae algunos problemas. Aquel que no sabe maquinilla, que no sabe typear, tiene un problema grave, porque si todo lo tiene que entrar en una consola de computadora, se tarda más. Están tratando de implementar un sistema de dictado que la computadora lo reconozca y lo ponga en palabras. Y eso quizás ayude. La facilidad grande de ese sistema, uno es que no tiene que bregar con la mala letra de los médicos. Entiende el récord. Otro es que a nivel central pueden accesar los récords y hacer estudios mucho más fácilmente, porque es a través de un sistema de computadora en vez de manualmente ir buscando récord por récord, ¿verdad? O sea que tiene ventajas. Pero el escribir las notas, pues es muy difícil tú escribirla al momento que estás viendo un paciente. Tienes que quedarte un ratito después, porque si no, terminas mirando una consola en vez de estar mirando el paciente. Que eso es algo que hay pacientes que se han quejado. Sí. Porque tú tienes que estar entrando data, typeando. A veces ni miras al paciente. Sí, no estás mirando al paciente, ¿verdad? Yo creo que eso lo hace mucho más impersonal. Exacto. Que es algo de que sufre la medicina moderna, vamos a poner así. Muchos de los pacientes que se quejan que ni siquiera me puso una mano encima, que no me examinó como tal, ¿verdad? Están mirando el resultado de un CT o de un estudio vascular y no al paciente en sí. Con todo lo moderno es así, se usa mucho más tecnología. Yo creo que hoy en día en una sala de emergencia uno va con dolor de vejiga y te van a hacer un CT. De seguro. Antes de examinarte casi. Sí. Antes de examinarte. Yo creo que pues no, el CT es una gran ayuda. No hay duda, pero yo creo que hay que examinar al paciente. Y hay mucho dolor abdominal que no hay que hacer un CT, que con el examen físico y un buen historial y los laboratorios normales, uno puede hacer el diagnóstico sin tener que recurrir a tecnología más avanzada. Pero la tendencia moderna es que no, es que se haga un CT siempre. Sí, pero con respecto a el tratamiento, el cuidado del paciente, ¿eso ha mejorado o está más o menos igual? No, yo creo que el cuidado del paciente sigue mejorando, porque lo mismo que hay mucha ayuda, mucha tecnología que nos ayuda. Hay mucha ayuda de otros ramas, por ejemplo, los radiólogos invasivos. Los radiólogos invasivos nos resuelven montones de problemas que antes era mandatorio hacer una operación. Y nos dan para ganar tiempo a veces. Otro día yo tuve un paciente que vino con una vesícula aguda, gangrenosa, que no estaba respondiendo a antibióticos. Y es un paciente que ingresa con un dolor de pecho, de lo que tenía era un infarto agudo. No era un paciente que era un buen candidato para operarlo. Y ese lo que se logró fue drenarlo, ponerle un catéter, que lo hizo el radiólogo invasivo, a la vejiga, a la vesícula, vaciarla, sacar eso así. Y eso con los antibióticos logramos que el hombre se pusiera bien. Eventualmente hay que sacarle esa vesícula porque eso es una medida temporera, pero toda esta ayuda y tecnología que tenemos hoy en día, no hay duda que es para beneficio del paciente.
Lo que pasa es que no nos podemos olvidar la parte del arte de la medicina, que es que hay que hablar con el paciente, hay que examinarlo físicamente, no solamente radiológicamente y con tecnología, ¿verdad? Pero yo entiendo que con todo lo que tenemos, el armamentario que tenemos hoy en día, podemos practicar una medicina mejor. Sí. Michael LeBake dijo que la medicina y la cirugía han mejorado más o avanzado más en los últimos 50 años que toda la historia anterior de la humanidad. Eso es verdad. Y eso es posiblemente correcto, porque Mira. la tecnología de MRI, CT, sonograma y todas las técnicas que han llegado, obviamente no existían 20 años atrás. El que fue mi maestro de cirugía vascular, el doctor Silagui, que era de la vieja escuela, ¿verdad? Obviamente. Cuando empezaron a salir artículos de dilatar estrecheces en arterias, que no es como hoy en día que se usa un globo que dilata la estrechez, era usando dilatadores graduados de menor a mayor. Era un doctor Dotter en Arizona, creo que fue, en Arizona. Yo me acuerdo que el doctor Silagui dijo que eso era un disparate. Y aquellos métodos iniciales quizás eran un disparate, sí, o los resultados no eran muy buenos. Pero hoy en día, pues con otra tecnología, el concepto era válido. El concepto era válido, el método de implementarlo no. Sí. Pero hoy en día sí se usa a diario, ¿verdad? Y cuando dije que en el hospital de veteranos no estoy haciendo ese tipo de cirugía, pues no lo estoy haciendo yo, pero sí se está haciendo porque yo escojo los casos y se los envío al radiólogo invasivo que lo haga. Pero no lo hacemos los cirujanos, es lo que quiero decir. Hay algunas operaciones que están desapareciendo, derivaciones femoropopliteales. ¿Eso se hace todavía o se está disminuyendo? Sí, quizás menos que antes, porque el paciente, de nuevo, que tiene una anatomía apropiada, pues muchas veces se están dilatando lesiones en vez de hacerle un bypass. Pero hay quien tiene una lesión bien larga que no y tiene isquemia y sí se le practica. Lo que yo creo es que somos un poco más conservadores recomendando esa cirugía, porque si el paciente está dispuesto a dejar de fumar, a tomar medicamentos que existen para ayudarle y ponerse en un programa de ejercicio de caminar, pues muchos logran poder caminar suficiente distancia como para vivir una vida normal sin necesidad de una operación. Pero requiere que un paciente se dedique a seguir, bajar su colesterol, no fumar, hacer ejercicio, pero con eso sí se logra en muchos casos evitar una operación de puente en el segmento femoropopliteo. Aquellos que tienen una lesión más pequeña, circunscrita, aun cuando sea tapada completa, hay veces que es posible pasar un alambre a través de la placa que está tapando y lograr dilatarla. O sea que no hay duda que esa cirugía ha bajado porque hay otra tecnología y porque con tratamiento conservador en muchos casos se logra mejorar el caminar del paciente, que es lo que estamos buscando ahí. Así que, sí. ¿Y la operación de venas varicosas todavía se hace? ¿Tiene su lugar o se está haciendo otro tipo de tratamiento? Ambas cosas. La operación todavía se hace. El stripping es el vein stripping. Sí. La diferencia es que hoy en día el catéter de stripping es disposable de plástico. Es mucho más fácil utilizarlo que los de metal que teníamos antes. Es posible cerrar
la vena safena sin hacerle un stripping, usando de nuevo métodos endovasculares en que se pasa un catéter a través de la vena y usando un sistema de láser que genera calor o ondas de sonido, y causando una trombosis de la vena safena desde casi su comienzo hasta abajo en la vena, y así no la sacaste, pero la sacaste del sistema porque está trombosada. Se ocluye totalmente. Sí, eso le da una flebitis superficial que los primeros días duele y molesta, pero la operación también duele y molesta, ¿verdad? Así que no hay mucha diferencia ahí. Y logras cerrar esa vena que no estaba funcionando y que estaba causando el desarrollo de venas varicosas, hinchazón, etc. Esa es tecnología nueva. Hay varias personas que lo están haciendo, Rolando Colón. Hay un dermatólogo por otro lado que lo está haciendo también. Y vendrán más haciéndolo, ¿verdad? Y es tecnología completamente aceptable. Eso conlleva que después las venitas más pequeñas que se quedaron hay que ir o inyectándolas o sacándolas con mini incisiones, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea. Pero sí, esa tecnología existe y se usa. Carlos, en otro tema, el problema de responsabilidad profesional médica, ¿cómo tú lo ves en Puerto Rico? ¿Está difícil? ¿Está aceptable? En veteranos no creo que tengan problemas lo que practica allí, aunque son demandables, pero el gobierno responde, ¿no? Sí, en el sistema de veteranos, fuera de que hagas una negligencia crasa de algo que sea un disparate de primera, ¿verdad? Pero la demanda no es personal, es al gobierno federal. Por lo mismo que es al gobierno federal que va a corte federal y que los bienes que se otorgan por lo general tienden a ser mayores en corte federal, pues hay mucha demanda. En la práctica privada, gracias a Dios he tenido una sola demanda en mi vida, que se cayó, la sacaron del corte, como se llame, ¿verdad? Pero que no tuve que pagar nada, gracias a Dios. Pero el ambiente de demanda, con razón y sin razón, pues es grande. Yo creo que estando la economía mal, va a haber más demanda. Hay personas que no tienen otra fuente de ingresos nada más. ¿Y qué es lo que es demandable? El médico y el hospital, ¿verdad? Yo sí creo que hay mucha demanda frívola. Y creo que vamos a ver más de ella. Periódicamente ha habido esfuerzos de hacer algunos límites a las demandas. Se caen todos. Yo no creo que nuestra legislatura esté interesada en limitar las demandas de malpractice hasta que venga una crisis y se den cuenta que se van a quedar eventualmente sin ciertas ramas de los médicos, ¿verdad? Yo no creo que se van a quedar sin todos los médicos, pero y yo creo que hay estados en Estados Unidos que, obedeciendo a los problemas que han tenido, han hecho algún tipo de reforma al malpractice y han visto cómo tienen más médicos llegándole de otros sitios a practicar allí. Yo creo que aquí pues va a pasar lo mismo. Yo creo que hay muchos médicos que se nos está yendo por el problema de malpractice. ¿Y estás consciente de
de que estamos en déficit los cirujanos generales, ¿no? Sí, que somos pocos en Puerto Rico. Y vamos a ser menos. Vamos a ser menos, Sí. según las cosas. Yo creo que estamos viendo cómo hay en las reuniones del Colegio de Puerto Rico, del Colegio Cirujano, cómo está el pelo blanco. Sí. Y hay no es- quien y no tiene es pelo negro, pero que tiene menos pelo. Y no es jovencito, no es muchos Sí, jóvenes, ¿no? Y entonces los jóvenes pues están escaseando. Sí. De los que hay la tendencia hoy moderna de subespecializarse, la estamos viendo. Ujú. Eso deja menos cirujanos generales. Y de los que se gradúan aún aquí, hay muchos que se van y se quedan en Estados Unidos después y emigran a sitios más favorables. Y mencionaste el breast surgery, que ya se está convirtiendo Una en otra especialidad, y se están yendo algunos médicos para eso. Para eso, sí. ¿Y qué hobby tienes para distraerte? El mar. El mar, ¿te gusta Yo el soy, bote? me gusta mucho, tengo un botecito, una lanchita de 29 pies, Ajá. que le hago gran parte del mantenimiento yo mismo. Te entretienes con Cambio eso. aceite, hago de todo. Ujú. Y salimos juntos, mi esposa y yo. Por lo general salimos solos. Nos vamos a pescar solos. Y vamos a lo que es el sitio favorito mío del mundo, que es Culebra. Para mí Culebra es lo más grande que hay. Y ocasionalmente pues vamos a Vieques, a las Islas Vírgenes, a Fajardo, porque yo tengo el bote acá en San Juan. Y pues, gracias a Dios que ambos nos gustan. Mis hijas cuando vienen de visita siempre hay que programar un viajecito a Culebra, porque se criaron en eso y les fascina. Muy bien. Pero no practico otros deportes y eso, más bien es el bote. Muy bien. Pues Carlos, pues gracias por haber estado aquí y nos ha dado Muchas una gracias. información muy importante sobre lo que has hecho en tu carrera profesional y personal, así que espero que sigas bien, de salud y Gracias. laborando por Puerto Rico por muchos años más. Muchas gracias. Sí.